Muy buenos días, saludos cordiales y bienvenidos al Centro de Capacitación e Investigación Doctora Alma Montenegro de Fletcher de la Procuraduría de la Administración. Saludamos de manera particular al doctor Rigoberto González Montenegro, Procurador de la Administración, y a la doctora Judith Pallarés, Ministra de la Función Pública y de la Simplificación de la Administración del Principado de Andorra, quien hoy será nuestra conferencista invitada. Antes de dar inicio a la conferencia, le pasamos los micrófonos al doctor Rigoberto González Montenegro para su saludo de bienvenida. Adelante, doctor. Sí, gracias, profesora. Buenos días. La verdad es que para la Procuraduría de la Administración es grato el inicio de lo que vamos a llamar el inicio del año académico. Con ello iniciamos oficialmente las actividades que tienen que ver con el Centro de Capacitación Alma Montenegro de Fletcher, porque es una de las funciones que le compete llevar a cabo de acuerdo al diseño constitucional y legal de la Procuraduría de la Administración, la capacitación de los funcionarios públicos y de manera integral a todo lo que ahora con estos adelantos tecnológicos puedan participar. La conferencia, como bien lo dijimos, tiene que ver con los nuevos desafíos de administrar lo público, lección post-COVID-19. Y agradeciendo a la doctora Judith Pallarés Cortés que sea la que participe en el inicio de este año académico, porque es un tema de actualidad, es un tema que nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué implica esto de administrar lo público? Sobre todo en esta época en la que vivimos, en la que atraviesa el mundo producto de esta gran pandemia. La reflexión tiene que llevarnos a enfocar a algo muy concreto y sobre todo por los resultados y los efectos que ha tenido el COVID, esta pandemia, en la realidad de nuestros estados. En los últimos años hemos estado desmantelando el Estado y eso se ve de manera concreta en la forma como hemos dejado a un lado la prestación de ciertos servicios públicos que son esenciales que los lleve a cabo el Estado. No es de extrañar, por lo tanto, que el problema que ha generado el COVID o la COVID se vea de manera más dramática, fuerte en nuestros países, porque se encuentran con unos estados no preparados desde la óptica del servicio público para enfrentar de manera eficaz este gran reto que ha implicado esta pandemia. Si hemos estado desmantelando el Estado, eso se ve en los aspectos de cómo reaccionar frente a lo que se estaba viviendo. Y resulta difícil encontrar entonces ante un Estado desmantelado esa concepción neoliberal de darle una respuesta mucho más eficaz de lo que se pudo haber esperado. Por lo tanto, es un tema de actualidad, es un tema de gran relevancia. ¿Cómo administrar lo público? Lo público obviamente no lo es todo, pero lo que es público sí lo es todo. Y lo que es público que corresponde al Estado no debe ser desatendido. Temas de la salud pública, temas de la educación, entre otros más, nos enfrentan ante esta realidad a la importancia y el valor que tiene y que hay que retomarlo para hacer fuerte el Estado en la prestación de lo que es público, de lo que es de todos. Agradecemos, por tanto, que la doctora haya aceptado nuestra invitación para el inicio de este año académico. Le agradecemos desde la óptica de lo que implica una actividad de esta naturaleza en nombre de la Procuraduría de la Administración y esperemos que haya una buena aceptación de sus reflexiones, doctora. Bienvenidos al inicio del año académico de la Procuraduría de la Administración en el Centro de Capacitación Alma Montenegro de Fletcher y gracias, doctora Judith Pallarés, por aceptar nuestra invitación. Gracias y bienvenidos todos al inicio del año académico de la Procuraduría de la Administración y del Centro de Capacitación Alma Montenegro de Fletcher. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. En efecto, con el título
Los nuevos desafíos de administrar lo público, lecciones post-COVID 2019, la doctora Judith Pallarés, ministra de la Función Pública y de la Simplificación de la Administración de Andorra, nos ilustrará sobre las buenas prácticas utilizadas en su gobierno para gestionar esta crisis que ha tocado al mundo entero. Antes, vamos a dar un breve resumen de la hoja de vida de la doctora Pallarés. Es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona, con una formación en contratación pública y subvenciones europeas del College of Europe, con sede en Bruselas. En mayo del 2019, Judith Pallarés Cortés asume el Ministerio de la Función Pública y Simplificación de la Administración. Nacida en 1972 y miembro del Partido Político Liberal de Andorra desde el 2001, fue consejera mayor de la Común de Massana de 2003 al 2007 y consejera general durante la última legislatura entre el 2015 y el 2019. Sin más, les dejamos en compañía de la doctora Pallarés, a quien agradecemos nuevamente esta fantástica oportunidad. Gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, buenas tardes desde aquí donde yo me encuentro. Primeramente, agradecerles muchísimo pues esta invitación por parte de la Procuraduría de la Administración para poder formar parte de la obertura de este año académico de la capacitación de los trabajadores públicos. Lo cierto es que desde la perspectiva, ¿no?, de los últimos desafíos que seguramente hemos tenido que afrontar muchas de las administraciones públicas, creo que el doctor ha expresado muy bien. Muchos de nosotros hemos visto padecer que seguramente nunca se está preparado para una crisis de este nivel, pero cuando uno viene de una tendencia global también de desmontar los estados, de querer no invertir muchas veces en esta capacitación de nuestros trabajadores públicos, tiene consecuencias, porque en momentos como los de tenemos que parar durante todo este último año, que ha sido para todos muy duro, que hemos perdido muchísimas personas, tanto en mi país como en el suyo seguramente, y pensamos que deberíamos tener pues, un recuerdo también para estas pérdidas. Y aún así, nuestros trabajadores públicos no han parado ni un minuto desde el momento en que esto se inició y en el que todos hemos tenido que arrimar el hombro, como propiamente siempre solemos decir. Yo quiero agradecerles cuando explicaban pues mi recorrido como consejera. En realidad, bueno, yo he formado parte de lo que para ustedes sería consejera mayor, sería como una región del gobierno local de mi pequeña ciudad en Andorra durante una temporada y después como diputada. Por lo tanto, he tenido un recorrido político que he podido ver también cómo se ha trabajado en la administración pública, algo que siempre me interesó, por eso también hice ciencias políticas y de la gestión de la administración, desde el local y ahora desde el nivel de gobierno en Andorra. Y he podido ver pues, cómo hemos tenido que afrontar desde todos, utilizando todos los trabajadores públicos a nivel local y a nivel estatal para poder afrontar esta situación de pandemia. Nuestra situación les voy a querer ubicar rápidamente un poquito en relación a mi país, porque mi país, Andorra, es muy pequeñito, por eso también me siento tan honrada por este invitación. Quizás muchos no sepan dónde se ubica. Estamos entre medio en el centro del Pirineo, de las montañas que hay entre Francia y España. Nuestro idioma oficial es el catalán, aunque hablamos pues, castellano y también francés, y nos relacionamos muy bien entre los dos países, ¿no? Nuestra situación, nosotros somos un destino turístico por excelencia. Bueno, en una presentación dinámica hubiese aquí que aunque somos un país de una población muy pequeña, 75.000 habitantes de forma permanente, en invierno porque tenemos unas pistas de esquí preciosas que desgraciadamente este año no podemos tampoco disfrutar del todo, vemos muchísimos turistas. Para nuestra extensión de 468 kilómetros cuadrados. Somos una extensión realmente chiquita, pero recibimos 8 millones de visitantes al año.
somos un país propiamente turístico, nuestra economía se basa en ello, por lo tanto, la afectación también de esta crisis va a ser importante, ¿no? ¿En qué nos hemos encontrado nosotros en esta situación? Bueno, el confinamiento ha hecho que el cierre de las fronteras nos deje prácticamente sitiados en una situación de autogestión propia un poco difícil. Aún así, nos tuvimos que enfrentar en el momento del cierre, pues no únicamente a la pérdida de este turismo, sino a la necesidad de gestionar la enfermedad que se convirtió en el primer objetivo de nuestro gobierno, intentar no ver saturados nuestros servicios sanitarios y no tener que escoger ni dejar a nadie fuera de esta atención. Esto hizo que adoptásemos una política de hacer muchísimas pruebas de detección de COVID, de tal manera que aunque sí que tuvimos un cierre global del país en las primeras semanas, poco a poco fuimos abriendo sectores y únicamente confinando y dejando en casa, aislando a esas personas que realmente estaban enfermas y todo su entorno más cercano. Por lo tanto, pusimos a los trabajadores públicos a dedicarse a trazar y a hacer el seguimiento de todas estas pruebas y las personas que podrían estar infectadas para que estuviesen aisladas en su casa. En estos momentos nosotros somos de los primeros países del mundo. Creo que actualmente no hay más que haga tantas pruebas COVID como hacemos nosotros cada 100.000 habitantes. Evidentemente no llegamos a los 100.000, pero testamos y hacemos pruebas entre el 15 y el 20% de la población cada semana. Hacemos pruebas en las escuelas de segunda enseñanza porque ha sido un núcleo en el cual hemos podido identificar que si identificábamos a los adolescentes o a los escolares enfermos, identificábamos núcleos familiares y por lo tanto podíamos centrar mucho más, de una forma más clara este aislamiento. Y también los sanitarios, los cuerpos especiales de la policía, de los hospitales y del personal que tenemos nuestros trabajadores públicos, sobre todo de atención al público, porque son los que tienen mucho más riesgo de poder contraer esta enfermedad y a los que además necesitamos proteger muchísimo. Esto también lo entendimos muy rápido, que íbamos a tener que seguir dando servicio público de una manera muy intensa y por lo tanto nuestros trabajadores públicos necesitaban estar protegidos también para poder seguir dando estos servicios. Evidentemente incluimos el teletrabajo y otras medidas, pero hemos podido hacerlo todo esto siempre pues con nuestro personal sanitario, con mucha ayuda, un acuerdo de colaboración muy intenso con la Cruz Roja y con muchísimos voluntarios. Muchos trabajadores públicos marchaban después de hacer su atención pública a también ayudar en estos servicios de voluntariado, de atención sobre todo a la gente mayor que necesitaba estar aislada y los jóvenes también se pusieron a disposición para hacer repartos de comida a la gente mayor en las poblaciones. Bueno, se organizó un sistema de voluntariado también muy amplio y siempre coordinado también y con ayuda de trabajadores públicos que se desplazaron de sus lugares habituales para poder dar este servicio. A mí me consta que esto no ha sido fácil en muchas administraciones porque los trabajadores públicos, su relación estatutaria normalmente blinda mucho su lugar de trabajo y no poder a veces hacer otras actividades. En este caso, nosotros en las primeras medidas legislativas que tuvimos que adoptar en el país, se decretó por ley que todo trabajador público tenía que estar al servicio de los departamentos para efectuar y dar respuesta allí donde fuese necesario. He de decir que aquí hubo primero un acuerdo con todos los sindicatos, que fueron los que también más a disposición se pusieron y que directamente hablaron conmigo para decir: ministra, los trabajadores públicos estamos para servir al ciudadano y eso vamos a hacer, y el sindicato va a apoyar todo este tipo de decisiones porque aquí pues hemos de trabajar todos juntos, ¿no? Por lo tanto, se ha mantenido esta relación muy dinámica, muy necesaria y que ha sido de muchísima utilidad, incluso ha tenido muy buenos beneficios porque también ha mejorado mucho la imagen del trabajador público el ver que los sindicatos se alineaban con las decisiones del gobierno en una situación de crisis como la que hemos estado padeciendo. Cosas interesantes que nosotros hicimos en un primer momento. Nosotros tuvimos un confinamiento formal el 13 de marzo
2020 y de las primeras acciones que tuvimos fue cerrar las escuelas, confinamientos, acompañar a los ciudadanos. Sabíamos que teníamos que informar de forma muy directa. Por lo tanto, activamos el servicio telefónico, el 188, que era únicamente informar. Todo decreto y toda nueva tomábamos decisiones que tomábamos desde el gobierno, ubicamos una sala con estos trabajadores públicos, de tal manera que además los desplazamos de forma inmediata, se cerraron los museos y los guías culturales oficiales vinieron a dar el servicio en de atención telefónica. También utilizamos trabajadores públicos de las escuelas, se cerraron las escuelas y colaboradoras educativas también vinieron a hacer este servicio. Fue un servicio que funcionó desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, 7 días a la semana, de forma continuada y que daba respuesta a todo. Y la formación fue continua. Estaban ubicados justo debajo de la misma, en el mismo edificio administrativo donde tenemos la sala del Consejo de Ministros y, por lo tanto, decisión que se tomaba bajaba inmediatamente a poder informar a estos trabajadores. Y además nos pusimos con ellos a trabajar. Esto quiere decir que yo misma también contesté al teléfono y también otras ministras y otros ministros que estábamos gestionando esta necesidad urgente. La cuestión era poder dar respuesta y esto funcionó porque fue un teléfono que utilizó el 78% de la población de manera gratuita y fue muy útil. Identificamos casos de urgencia de manera muy rápida, contactamos con los servicios de los bomberos y servicios de urgencias para resolver situaciones. Y además tuvimos un gran descubrimiento porque el hecho de poder poner personas y trabajadores públicos que no se conocían en una sala para poder dar este servicio tan necesario ha creado una relación humana que ha sido absolutamente muy beneficiosa para todos nosotros. Y digo nosotros hablando de los políticos, que a veces nos cuesta entender que las decisiones que tomamos deben llegar a nuestros trabajadores para que sean una realidad para nuestros ciudadanos. Nada nos ha puesto de manera más directa y nos ha hecho entender la realidad de algo tan importante como ha sido esta pandemia. El tener que responder de manera tan rápida y que todos los trabajadores que estaban a disposición pudiesen actuar dentro de esta camaradería. Estas personas que ven aquí en esta foto, este gran equipo de mujeres que estuvieron disponibles tantísimas horas y tantos fines de semana sin descansar y que no apuntaron ni quisieron tomar nota de una sola hora extra para reclamarnos a posteriori, lo cual también ha sido una acción de la disponibilidad, de la flexibilidad del trabajador público que tenemos que agradecer muchísimo. Soy convencida que muchos de los que me escuchan hoy han estado haciendo exactamente igual y nadie ha estado marcando cuántas horas hay que corresponder de vuelta. Y esto es una cuestión que a veces desde el mundo privado se percibe de la gran dedicación que tienen todos ustedes en momentos como este y que podemos priorizar. Desde luego, para nosotros ha sido una lección. Yo he aprendido todos los días de estas personas, de su gran dedicación y su flexibilidad. Por lo tanto, hemos aprendido nuevas oportunidades porque nos hemos dado cuenta que podíamos activar servicios públicos de una manera ágil, contando con las personas que tenían esta disponibilidad y también flexibilidad para poder reaccionar. Hemos ofrecido proximidad al ciudadano. La disponibilidad ha sido muy, muy importante. Nos hemos dado cuenta que la planificación estructural de la Administración requería, en nuestro caso, de contar mucho más con el patrocinio, de poder hacer más políticas de la parte de abajo hacia arriba. Mi ministerio, que lidero también, trabajamos mucho asuntos de flexibilización de la administración, optimización de los recursos humanos y la lección más grande que me han dado es que no hay nada como preguntar. Sinceramente les tengo que decir que cuando uno pide ayuda y pregunta quién está disponible, a menudo surgen más personas de las que
a veces uno se esperaría, ¿no? También es cierto que hay que ser abordable y facilitar que estas personas tengan esta disponibilidad para poder trabajar en un entorno cómodo y gratificante. Y gratificante no quiero decir un entorno que a veces se valore económicamente. Estoy hablando de esta gratificación a este gran trabajo y de sentirse en un espacio donde uno se siente valorado por el esfuerzo y la disponibilidad que muchos de ustedes han tenido durante esta crisis y que siguen teniendo, porque ya muchos de nosotros estamos muy cansados. Es algo que también nos damos cuenta ahora, después de todo un año luchando con esta situación, donde hemos tenido pérdidas de compañeros que han fallecido por causa de la COVID. Ha sido golpes muy duros tener un equipo en el cual de repente alguien pues ya no venía más. Esto ha sido muy difícil también para nosotros, pero unos al lado de los otros, y creo que aquí es donde también los altos cargos de la administración, sus equipos de dirección y también los políticos hemos tenido que hacer demostrar que también estábamos al lado de todos ellos para poder dar el tiempo necesario a personas y sin esperar nada a cambio, únicamente porque pensamos que es lo que se tenía que hacer, y esto se tenía que agradecer también, ¿no? En este aspecto, nosotros elaboramos durante el año pasado unos planes ministeriales que estamos acabando en estas semanas de ordenación y racionalización. Una de las cosas que más nos hemos tenido que enfrentar todos es que de repente tenemos una situación de crisis, nos va a llegar una crisis económica importante a nivel mundial, que ya todos somos conscientes de que esto va a llegar. Ya hemos pasado por esto. Creo que seguramente ustedes también lo recordarán en la situación de la crisis del 2008. Sabemos lo que significa esto para las administraciones. Hemos iniciado esta conferencia y así lo comentaba también el doctor anteriormente, este recorte por necesidad, por la crisis económica del Estado. Y aquí deberíamos hacer todos una reflexión y aprender de la situación anterior y lo que nos podría producir esto. Pero por ello nosotros hicimos un trabajo de reflexión para optimizar recursos, yendo más allá con la polivalencia y la disponibilidad de nuestros trabajadores, preguntando y valorando la capacitación de muchos de ellos para hacer cosas, actividades, funciones y trabajos que seguramente no es aquello para lo que fueron contratados, pero que sí que están dispuestos a hacer para poder continuar en este camino de reconstrucción de la administración, de afrontar esta crisis actual y la que nos va a venir, teniendo en cuenta que seguramente no podremos crecer en recursos, pero que vamos a tener que dar servicios. Por lo tanto, es muy importante trabajar esta idea de optimización y racionalización de la administración con nuestros trabajadores públicos y de una manera muy activa, con equipos de prospección, con equipos donde sumemos inteligencia colectiva y todo aquello que ustedes ya saben y que saben que va a suceder, porque esto ya lo hemos vivido. Por lo tanto, vale la pena empezar a trabajar en este camino. Nosotros hemos optado por este decreto de planes ministeriales donde podamos, por ejemplo, hacer medidas que den y le devuelvan al trabajador público cierta comodidad en su trabajo y que también nos puedan significar, por ejemplo, una reducción económica. Hay trabajadores que estarían dispuestos a reducir su jornada laboral si les dejamos escoger su horario, pues porque a nivel familiar les beneficia mejor para estar con sus hijos, pues empezar quizás a las 8 de la mañana y finalizar a las 3 de la tarde, reducen un poquito su propio salario, o no se trata de reducir, sino de que los incrementos que se deberían producir es muy probable que no los vamos a ejecutar. Por lo tanto, les ofrecemos tiempo, les ofrecemos flexibilidad, les ofrecemos que puedan escoger teletrabajar si es una opción también. Aquí ahorramos, hacemos ahorro de recursos administrativos dentro de los edificios, en espacios, en luz, en contaminación, que esto del teletrabajo es un gran avance para todos en el aspecto de lo que es nuestro sistema medioambiental, pensamos también. Es cierto que nosotros no estábamos preparados tampoco para esto. Hemos enviado muchos trabajadores públicos a trabajar en casa
nuestros amigos colombianos dicen que esto no es teletrabajo, que esto es trabajar en casa, pero esto no es teletrabajar, porque no hemos podido ofrecer las herramientas necesarias. Actualmente, los trabajadores públicos que están en situación COVID continuamos en esta situación de que utilicen sus propios medios, pero les compensamos con tiempo también, siempre que es posible, ¿no? Y también tenemos en cuenta que nuestra previsión para los cambios y la partida presupuestaria que en el futuro vamos a tener que invertir en cambiar ordenadores y material de oficina interno, invertirlo esta vez en material que pueda ser cedido a los trabajadores públicos. Esto fue una propuesta que también se nos hizo desde los sindicatos y pensamos que en vez de la compra que se hacía anual se debería reconducir, y así lo haremos para el presupuesto de este año, para poco a poco tener las herramientas necesarias para ofrecer este trabajo, teletrabajo, como de una manera regulada que respete pues todos los criterios necesarios, ¿no? De desconexión. Bueno, este es otro tema que seguramente ustedes también ya conocen y del cual ya habrán hablado, pero nosotros necesitábamos iniciarlo y estamos trabajando de manera conjunta por facilitar también estas oportunidades. En este tiempo que llevamos de COVID también hemos aprendido una nueva visión de relaciones laborales y del servicio público. Nosotros estamos modificando la legislación, la relación estatutaria de los trabajadores públicos con la administración, con un nuevo enfoque que nos ha ofrecido también esta situación de crisis. Una ley de funcionarios para el servicio a los ciudadanos, no una ley de funcionarios para, perdón, aquí he visto que hay un error, pero no una ley de funcionarios para los funcionarios. A veces hacemos una legislación que primero los tiene poco en cuenta. En este sentido, esta modificación legislativa la estamos haciendo conjuntamente con los equipos directivos y también con los sindicatos, de tal manera que podamos abrir esta movilidad necesaria y esta adaptabilidad de los trabajadores públicos y facilitar la capacitación para ser más polivalentes. Lo estamos trabajando juntos, pero siempre teniendo en mente este servicio a la ciudadanía, que es hacia lo que tenemos que dirigir esta legislación. Tenemos unas legislaciones que son muy estrictas, que bloquean mucho la movilidad interna. En general, nos pasa en Andorra, pasan muchísimas administraciones. No conozco en Panamá, pero entiendo que más o menos nos hemos dirigido siempre hacia este rigor absoluto y bloqueo del trabajador público. Evidentemente, se ha de mantener con un cierto equilibrio, pero también hemos de conseguir que sean más flexibles, sobre todo para afrontar nuevas crisis, nuevas situaciones como las que hemos tenido que afrontar en estos momentos y para los cuales hemos visto que nuestros trabajadores, ustedes, ya están preparados, porque si alguien ha respondido a la crisis, ha sido el servicio público, ha sido este Estado el que ha dado respuesta, ha sido la ciudadanía, se ha dado cuenta que sí necesitaba de este Estado absolutamente para todo, para gestionarse, para la sanidad, para teletrabajar, para entender la nueva normativa. Por lo tanto, esto ha sucedido de forma automática en un momento y con una rapidez impresionante. Por lo tanto, a veces tenemos la idea de que las administraciones son absolutamente muy rígidas, y lo son, pero sorprende que algo tan rígido se flexibilice con esa absoluta rapidez para dar y responder a las necesidades. Por lo tanto, estamos haciendo una legislación, la estamos revisando para que sea más adecuada con todo esto y sobre todo teniendo en cuenta al trabajador en estas mesas de reforma de esta legislación. También hemos visto que era muy necesario aprovechar en el sentido que nosotros trabajábamos la modernización de la administración y por lo tanto orientar nuestra gestión administrativa hacia una gestión más por resultados, por objetivos, y para esto era muy importante capacitar a nuestros trabajadores. Nosotros vamos a intentar dar más capacidad y más opción de decisión a nuestros trabajadores públicos. Esto también nos ha enseñado la COVID. Nos hemos dado cuenta, les voy a explicar rápidamente la situación, por ejemplo, con nuestros servicios sociales, las personas, las trabajadoras sociales que tenemos, digo trabajadoras porque prácticamente todos son mujeres y las tenemos
dando respuesta a necesidades muy importantes en una situación de crisis, ¿no? Donde no hay trabajo, donde se necesitan ayudas por desempleo, ayudas a las familias, apoyo a los estudios, todo este tipo de gestión. Nosotros somos un país en el cual antes, a principios de los años 2000, incluso llegamos a salir en el libro Guinness porque no teníamos ningún tipo de paro, o sea, no teníamos a nadie sin trabajar en nuestro país. Teníamos un sistema que el paro era una situación estructural mínima, teníamos poca mano de obra y por lo tanto no tuvimos nunca la necesidad de dar ayudas sociales en relación a cuestión de desempleo. Esto cambió con la crisis del 2008 y ahora volvemos a estar en esta situación, pero estas ayudas siempre han sido muy dirigidas de una manera muy personalizada. Pero nuestras trabajadoras sociales no están capacitadas para tomar una decisión inmediata. Por lo tanto, lo que recogen son información que tienen que dar a sus superiores para poder validar este gasto económico y poder dar una respuesta. Burocratizar estas ayudas en este momento nos ha enseñado que esto no podía continuar de esta manera y nuestras trabajadoras públicas incluso han sido agredidas por no poder dar una respuesta inmediata a personas que estaban en situación muy difícil. Esto no puede ser, no podemos aceptar, no escuchar la demanda de esas trabajadoras que cuando nos explican esta situación entendemos que lo que necesitan es que ellas puedan dar esta ayuda, sobre todo cuando hay unos criterios claros que no son discrecionales, sino que están bien protocolarizados. Entonces, estamos trabajando de manera muy rápida para poder bajar este tipo de decisión directa hacia nuestros trabajadores. Hay una cosa muy clara que nos va a afrontar el cambio digital dentro de la administración pública. Y es esta situación de la inteligencia artificial, muchos trabajos automatizados van a funcionar solos. Nos dirigimos hacia una administración donde el trabajador público con su propio teléfono va a poder hacer sus trámites, por lo tanto no se va a dirigir a la administración, todo lo va a tener online. Nosotros estamos trabajando en esta dirección. Todo aquel proceso y servicio público que sea una tarea de gestión, que sea mecánica, sabemos todos los estudios y seguro que ustedes también ya han automatizado en algunos procesos y saben que todos vamos, la sociedad y el mundo va en esta dirección. Por lo tanto, tenemos que trabajar y quedarnos con nuestros trabajadores públicos para utilizarlos para que piensen. Hace unos años, cuando yo estaba en la concejalía de mi población, de mi pequeña ciudad, me sorprendió muchísimo ver cómo algunos mandos internos de trabajadores les decían, no te pagamos para que pienses, esto no puede pasar, tenemos que pensar. La única manera de salir de toda esta crisis que vamos a tener es que todos pensemos, que pensemos juntos y esto se tiene que acabar. Necesitamos escuchar y que todos nuestros trabajadores piensen y nos digan qué es lo que piensan y puedan aportarlo en su campo, en aquello que conocen. Me cuesta entender que podamos llegar a tomar este tipo de acción hacia nuestros compañeros, hacia nuestros colegas, cuando todos nos estamos capacitando y cada vez desarrollando más en este aspecto. Todo aquello que puede hacer un robot que no piensa, lo va a hacer otro, lo va a hacer una máquina. Necesitamos que nuestros equipos piensen y eso requiere que nos pongamos a disposición de ellos para que todo ese conocimiento que tienen esté encima de la mesa para generar estrategias y políticas públicas que sean eficientes y eficaces cada vez más. Además, va a ser yo estoy convencida de que es la única manera de que transformemos nuestras administraciones públicas y las preparemos hacia el futuro que nos tiene que venir con toda esta robotización, inteligencia artificial dentro de las administraciones. Por lo tanto, empecemos a trabajar en estas mesas de compartir conocimiento, saquemos tiempo de nuestros horarios para que nuestros trabajadores
tengan tiempo. El día a día, es cierto que la situación de estrés de la COVID no nos deja tiempo para pensar, pero no deberíamos ser tan reactivos, deberíamos intentar encontrar momentos para sentarnos con nuestros equipos, para tener este intercambio de impresiones, saber también cómo les va en esta situación tan difícil, en el cual todos, como decía, hemos tenido pérdidas y a veces situaciones muy complejas dentro de las familias. Tenemos que ayudarnos en este sentido, apoyemos a nuestros equipos a poder superar esta situación también difícil para ellos y escuchemos lo que tienen que decir. Esto es importante. Por lo tanto, también capacitemos en que tomen decisiones de primera instancia con el ciudadano. Hemos de regularlas, no pueden ser discrecionales, se han de mantener dentro de la legalidad, pero esto que tienen que revisar a veces 3 y 4 personas, con un ordenador donde uno ve si hay partida presupuestaria y qué tipo de ayuda se le puede dar a esta persona y si reúne los criterios, pensamos que es algo que se puede hacer de forma mucho más ágil y entonces tenemos que intentar mejorar en este aspecto y dejar que nuestros trabajadores tomen ciertas decisiones. Evidentemente, tendremos que encontrar el equilibrio para ver dónde están las líneas entre estas decisiones que se pueden tomar, quizás no ahora de forma inmediata, pero sí de manera progresiva. Pero seguro que si, como ha sido nuestro caso, si las escuchamos a nuestras trabajadoras sociales y escuchamos a nuestros equipos, vamos a encontrar cómo poder reconducir y redirigir esta manera de tomar decisiones. Y esto va a reducir jerarquías, va a reducir burocracias y va a mejorar la eficiencia y también va a reducir el gasto público porque aplanamos la administración, suprimimos las intermedias y utilizamos estos trabajadores que hay entre un grupo y tanta jerarquía, lo aplanamos y los reconducimos a hacer otras funciones de manera que podamos capacitarlos en hacer otro tipo de trabajo. Yo, como conclusión, me gustaría únicamente recalcar e insistir en que la COVID nos ha abierto puertas de oportunidad que nosotros hemos decidido dejar abiertas, utilizarlas, aprender más sobre el teletrabajo, aprender más sobre la colaboración, aprender más acerca de nuestros equipos. Nos ha enseñado el talento que tenemos ya dentro de nuestras propias instituciones. Esto lo digo a menudo. Muy a menudo los políticos, yo misma, esto ya he aprendido a hacerlo cada vez menos después de esta crisis, lo tengo que reconocer, pero he trabajado mucho por encontrar dentro de la propia administración ese talento y esas respuestas a todas aquellas cuestiones que yo pensaba que desde mi visión más política, desde mi jerarquía, se deberían mejorar. Y entender el por qué no se han podido mejorar a veces y por qué a veces no es posible tampoco hacerlas, ¿no? Y buscando, he encontrado mucho talento dentro de la institución. Tenemos mucha tendencia a buscar grandes asesores, a gastar nuestro presupuesto en grandes empresas, en grandes auditorías, en grandes servicios. Es cierto que la independencia a veces requiere que contratemos un control y un seguimiento externo, una revisión desde una perspectiva más allá de la administración, pero para muchísimos trabajos, para muchísimas cuestiones, el talento ya lo tenemos dentro. Ustedes tendrán un año de capacitación, de muchas oportunidades seguramente, oportunidades para poder formarse cada vez más. No tiene mucho sentido que los estados invirtamos en escuelas como la suya y que pongamos y apuntemos a nuestros trabajadores a formarse y después no los consultemos. Es como no utilizar bien estos recursos. Si nosotros los formamos, deberíamos utilizarlos para que hagan ellos mismos los estudios de necesidades y puedan trabajar en generar estrategias. Nosotros esto lo hemos entendido hace poco, por lo tanto es un trabajo que sinceramente no puedo explicarles cómo nos va a ir. Yo creo muchísimo porque la experiencia este año nos ha abierto los ojos en muchas de estas cuestiones y estoy segura y las mesas de trabajo que hemos creado están funcionando muy bien. Vamos a tener que ver cómo toda esta preparación nos ayuda a esta implementación de cambio y de transformación digital de la administración y cómo contamos con ellos para poder facilitar y seguir adaptándonos. Pero la realidad es que, en serio,
pienso que tenemos muchísimo talento dentro de las administraciones públicas que no utilizamos lo suficiente. Y es, como les decía, nos ha enseñado esta COVID a escuchar más y mejor, nos ahorra tiempo escuchar, nos ahorra dinero, nos ahorra esfuerzo en muchos ámbitos, porque a menudo esas respuestas que buscamos, como decía, las tenemos en nuestros compañeros, en nuestros colegas y en estos trabajadores también preparados. Por lo tanto, bueno, evidentemente podría explicarles muchísimas más cuestiones, pero pienso que la gran lección para nosotros en nuestro país pequeñito y que hemos tenido que gestionar igual que un país grande, evidentemente el ser pequeño nos ha facilitado muchas cosas, lo que les comentaba antes de poder hacer las pruebas a toda la población, evidentemente es porque somos de un tamaño que esto se permite hacer y nos ha dado, pues bueno, comparados con España y Francia, en Andorra pues podemos disfrutar un poquito de nuestra vida social, nuestros restaurantes, poder funcionar de manera diferente precisamente porque tenemos muy controlada la pandemia de una manera muy, muy próxima. Pero vuelvo a decirlo, esto nunca hubiese sido posible, eso no hubiese sido gracias a nuestros trabajadores públicos y estoy convencida que en su país también ha sido así, ha sido gracias a todas las personas que me están escuchando hoy que también ha podido desarrollarlo. Muchísimas gracias por su atención. Ahora estoy dispuesta a poder recibir preguntas. Creo que había un chat abierto y seguramente también será muy interesante escucharles a ustedes. Muchas gracias, doctora. Muy estimulante la experiencia de Andorra. Acá nos han llegado algunos comentarios también directamente a la oficina. Reinventarnos, también el servidor público, no solo la gestión de gobierno, parece una lección, pero también una experiencia para lo que será la vuelta a la normalidad. ¿Qué nos tendría que decir a ese respecto? Nosotros hemos vuelto bastante a la normalidad, quizás en nuestra actividad del día a día, y es aquí donde hemos tomado hemos aprendido a reiniciar esta normalidad teniendo en cuenta algunos de estos factores que les comentaba, ¿no? Creo que la gran pregunta para reinventarnos también es que cuando ustedes se reincorporen a su normalidad puedan compartir sus propias experiencias durante este tiempo, ¿no? Cómo les ha ido el teletrabajo, qué equipos les ha funcionado, cómo lo quieren reconsiderar, van a poder invertir. Pensamos que aquí es donde, con la aportación de los trabajadores públicos, cada institución va a poder reinventarse en este sentido, ¿no? Pero vuelvo a insistir en ello. La manera de reinventarse es aprender de todo aquello que nos ha sucedido y esto no se puede hacer si uno no comparte esta experiencia y no se puede hacer si los que estamos en el otro lado no escuchamos. Por lo tanto, no reinventemos únicamente desde arriba, intentemos reconducir las cuestiones y todo esto que hemos aprendido desde abajo y que suba hacia arriba porque va a ser, seguramente tendrá mucho más éxito porque aquellas personas que lo van a aplicar son las que nos lo comparten y por lo tanto que ya saben que eso es necesario. Por lo tanto, así que va a ser mucho más fácil de hacer este cambio. Muy bien. Tomando en consideración su experiencia en el área de las contrataciones públicas, y este ha sido uno de los temas sobre los que se ha generado mayor crítica en nuestros países, ¿qué cosas no deben hacer los gobiernos en materia de contratación pública en una crisis como la que estamos viviendo? Pues mira, justamente a mí ayer se me criticó en los medios por esta cuestión también, así que pienso que es una pregunta muy, muy interesante. La realidad es que depende de cómo tengamos nuestra propia legislación, las contrataciones públicas, si nos referimos a trabajadores públicos que hemos necesitado incorporar de forma inmediata por necesidades pues, sanitarias, de atención social, de servicios. En nuestro caso nos ha pasado mucho con los servicios sociales. Nosotros la ley nos permite hacer contrataciones directas a través de un currículum sin hacer un edicto, no se dice un edicto, un concurso, ¿no? Abierto, que para nosotros nos supone un plazo de como mínimo de 2 a 4 meses poder hacer todas las pruebas necesarias y abrir un procedimiento que requiere todo este tiempo en una situación de urgencia.
estoy convencida que ustedes estarán de acuerdo conmigo, no es factible. O sea, si tú necesitas dar un servicio en una situación de pandemia, tienes que hacerlo ya. Por lo tanto, nuestra ley nos permite hacer contrataciones directas a personas capacitadas a través de una entrevista, un currículum, de una vía rápida, por ejemplo, de este tipo de contratación, de forma más inmediata, ¿no? Entonces, esto lo hacemos de tal forma que sí que es verdad que después de un año, pues nos pide que rindamos cuentas en relación a cuántas personas se han contratado de esta manera. Y si estas personas, el dilema es, bueno, ahora se van a quedar personas que no han hecho un concurso público y se han contratado de manera directa, se van a quedar en la administración. Bueno, esas contrataciones se hacen con un riguroso criterio económico también y con el seguimiento de la intervención general. Son legales, se pueden hacer y en nuestra situación lo que sí que es cierto es que tendrán si es necesario que se mantengan, porque son contratos, eso sí, de plazas que nosotros llamamos temporales. No se podemos contratar de manera directa para plazas que son de forma fija o continuada de funcionarios, sino únicamente de trabajadores eventuales. Por lo tanto, si necesitan presentarse a una plaza, más adelante tendrán que concursar, ¿no? No sé si el dilema y la pregunta iba orientada en este sentido. Entiendo de que la necesidad nos ha forzado seguramente cada uno dentro de su propia legalidad y de su propia situación a hacer este tipo de contrataciones, a veces pues que pueda generar ciertas dudas, ¿no? Pero lo importante es que se hayan hecho con rigor y que se sea muy transparente, que se publique, que se informe a la ciudadanía y que en un momento, quizás no ahora, porque seguimos estando en necesidad de esta situación, puedan presentarse a estos concursos de manera formal y igual que cualquier otra persona. Sí, muy bien. La gestión de salud pública es un tema también de administración. ¿Qué lecciones importantes nos ha dejado la pandemia en esta materia? Bueno, yo creo que hablando de Andorra, nosotros nos hemos percatado de una forma muy directa que, por ejemplo, nosotros tenemos separado lo que es el Ministerio de Salud y lo que es la gestión hospitalaria es concertada, por lo tanto tenemos un sistema mixto y lo que es el sistema, la parte más hospitalaria, se gestiona a través de un equipo directivo del cual sí que forman parte pues, una serie de directivos que también siguen instrucciones del Ministerio de la Salud Pública, ¿no? Pero nosotros, todo haber invertido en la sanidad, en esta parte de gestión más privada, sí nos hemos dado cuenta que nuestra parte interna de gestión, por ejemplo, en relación a recursos epidemiológicos, ¿no? De tener un equipo preparado en este sentido, pues no habíamos invertido suficiente. Nosotros aquí es donde nos dimos cuenta que se había recortado el Estado y que se había mermado en algunos departamentos en los cuales habíamos considerado que, bueno, pues como no habíamos ido nunca a una pandemia, pues nadie pensó en una pandemia y se consideró que en algunos recursos pues no había sido necesario invertir. Aquí nos hemos dado cuenta que era muy importante capacitar a nuestros trabajadores de manera continuada. La pandemia nos ha enseñado que cosas que no suceden nunca suceden en 2 minutos, ¿no? Y más cuando hablamos de cuestiones que no podemos controlar. A nosotros nos ha enseñado que tenemos que invertir más en la formación de nuestros trabajadores públicos. Había sido una partida presupuestaria que durante los últimos años, por cuestiones de recortes, siempre había sido mermada y ahora nos ha enseñado que esto no puede ser. Nos podemos encontrar en una situación en la cual necesitamos, como decía, trabajadores públicos formados y capacitados para tomar decisiones. Y tenemos que dejarles que decidan, porque se han de especializar en aquello que saben ellos y que no sabe una ministra de Función Pública o una politóloga. Necesitamos un médico que sepa en relación a estas cuestiones, necesitamos trabajadores públicos que puedan dar respuesta. Nosotros nos ha enseñado que tenemos que invertir más en centros como el suyo de capacitación de la doctora Alma Montenegro, que pienso que, bueno, pues que espero que también esto se entienda desde otras instituciones.
Nosotros en Andorra no tenemos un centro propio de capacitación, nuestros trabajadores públicos tienen un plan de formación que estamos revisando y estamos haciendo toda una nueva gestión para objetivos y carrera profesional y por lo tanto vamos a invertir durante este año, estamos creando los nuevos planes de formación que se van a hacer conjuntamente pues, con instituciones en Francia. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con la ENA francesa, la Escuela Nacional de Administración Pública en Francia, y vamos a ver si podemos también pronto tener acuerdos con la Escuela de Cataluña de Administración Pública y también la española. Y también gracias a organismos pues, como el Centro Latinoamericano, ¿no?, de Administraciones Públicas y Desarrollo, el CLAD, del cual pues tengo el orgullo también de formar parte y de darme cuenta que se ofrecen muchas herramientas para formar a nuestros trabajadores. Creo que organismos multinacionales como el CLAD con esta visión más global ofrece oportunidades como esta que me han dado a mí también hoy de poder participar con ustedes, pero que también nosotros podemos tener un retorno en relación a compartir experiencias que nos ayuden a progresar. Sin duda, a nosotros nos ha enseñado que tenemos que invertir más en la formación de nuestros trabajadores públicos. Doctora, muchísimas gracias por su participación, por estas lecciones tan interesantes, valiosísimas para el sector público panameño y de los que nos estén escuchando. Gracias nuevamente por su pronta respuesta a esta conferencia con la que damos inicio al año académico 2021 en el Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración. Hasta una próxima ocasión, doctora. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos han seguido. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.